Hola muchachos, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a su curso de base de datos con su profe Rui. Ya saben que esta es la tercera semana, ¿sí? De un curso que podrían llevar en un segundo ciclo de un curso de sistemas. Sí, hemos venido avanzando con pocos temas, por ejemplo, que es la base de datos en la primera semana. Sí, hemos estado viendo las características, por qué tipo de gestor de base de datos, qué es un formulario, qué es una tabla. Sí, la primera semana siempre es un curso introductorio, sí, no se olviden. Luego la segunda semana estuvimos viendo lo que es una base de datos, cómo crearla, con las herramientas que nos da el SQL Server, ¿sí? Y de manera programática. Recuerden que todo el contenido lo pueden encontrar en nuestro repositorio de GitHub. Recuerden que pueden encontrarme como github.com/proferruy. Van a encontrar el curso de algoritmos 1, algoritmos 2 y todo lo que venimos haciendo de base de datos, ¿sí? Estamos en la tercera semana, ya subimos el ejercicio inicial, ¿sí? Y si quieren encontrar la versión final, simplemente cambienle acá en la versión y pueden descargar la solución. ¿Sí? No se olviden que todos los cursos lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Simplemente búsquennos, no se olviden. eh, Nos pueden encontrar como Profe Rui. ¿Sí? Acá van a poder encontrar todos los cursos que tenemos y nuestra lista de reproducción de los cursos. Y vamos de lleno a la clase. Muy bien, entonces la tercera semana se va a tratar ya un poco más relacionado a lo que se llama la base de datos y las tablas, ¿sí? Entonces básicamente vamos a repasar qué es una tabla, en el que vimos en el primer curso de introducción, en la primera semana. Sí, básicamente una tabla en la base de datos se refiere al tipo de modelado de datos, ¿sí? Donde se guardan los datos recogidos por un programa. Recuerda que todo el formulario que tú vayas haciendo, esa información se tiene que persistir o salvar en algún momento para ser reutilizada nuevamente en un futuro, ¿sí? Así como guardas los datos en tu celular, eh, de tus amigos, su teléfono, su email, y tienen una estructura en esa base, en esa información que estás guardando. Tienen estructura cuando estás refiriéndote a una clase con el modelo de el nombre, email, todo eso, eso se llama una estructura y esa información se está guardando en algún lugar para volver a ser utilizado a futuro. No te olvides de eso. Eso recuerda que también lo puedes ver en nuestro curso de algoritmos 2, por eso es algo muy importante que es el curso de algoritmos 2 que tenemos en nuestra plataforma, porque ahí tiene la información de cómo se va relacionando estos dos cursos, ¿sí? El curso de algoritmos 2 te da una breve introducción relacionada a lo que es estructura de datos, ¿sí? Y objetos y clases. Y toda esa información se va a ir eh, completando con este curso, ¿sí? En el tercer curso de algoritmos 3 vamos a poder ver lo que es la integración de un programa, ¿sí? Con una base de datos, en este caso de SQL Server. Pero regresando al curso de hoy día, sí, al tema de hoy día, esta información que estamos guardando, todos esos objetos que vimos en ese curso, de esas clases, se tienen que guardar en una base de datos. Y todo eso es llenado en un formulario, ¿sí? No te olvides de que para eso estuvimos viendo lo que eran los formularios, ¿sí? Todo este formulario que tú vas viendo acá se tiene que guardar en algún lado para poder luego hacer correlación con esa información guardada. Entonces, en este caso, esta estructura se asemeja a la vista general de un programa de tablas, ¿sí? Cada fila de esta tabla, ¿sí? Guarda un registro único y cada columna guarda un dato distinto de este registro. Por ejemplo, acá tenemos una tabla cualquiera que tiene la columna código, nombre, precio y descripción. En este caso puede ser una tabla productos. Sí. Esta tabla básicamente guarda información de un producto y cada fila representa un producto distinto, ¿sí? Y cada columna un dato sobre el cual guardamos información de este registro, ¿sí? Entonces, dato de productos código 1. El nombre, ¿sí? Del producto 1 es yogur, su precio es 4.5 y la descripción es yogur de leche, ¿sí? Eso hace el registro único. No puede existir otro registro, ¿sí? Que tenga el mismo código. Eso es algo muy importante, ¿sí? Eso es lo importante de tener una base de datos. Evitar repetir registros, ¿sí? Eso es algo muy, muy importante. Cuando creamos la base de datos se componen de dos estructuras, como te dije. Es el campo, ¿sí? El campo, que es todas las columnas, y el registro, que es cada fila,
¿sí? Debe ser único y además debe tener un tipo asociado. Si vemos acá, por ejemplo, vemos que la columna es nombre. Si te das cuenta, es un registro de tipo carácter, sí sé que es una cadena. El CIF, sí, que básicamente podría ser un ID, un identificador de cierto ejemplo, ¿sí? Guarda una información en particular. El teléfono también, mira, si te das cuenta, acá no tiene teléfono, pero tiene 0000. Si te das cuenta, esto podría ser, si bien es cierto, podría ser un dato numérico, pero de igual manera también podría ser un dato de tipo cadena. ¿Sí? Es importante analizar muy bien cuando vayas a crear tu base de datos, tus tablas, ¿sí? Qué tipo de dato le asignas a cada campo, ¿sí? Los tipos de datos que tenemos acá, por ejemplo, se define el valor de los datos que permite cada columna. SQL Server proporciona varios diferentes tipos de datos. Ciertos datos comunes tienen diferentes tipos de datos en SQL asociados. Por ejemplo, puedes tener datos numéricos, pero pueden ser de distintos tipos, de acuerdo al tamaño, ¿no? No es lo mismo que guardar los números del 1 al 10 que guardar los números desde el 1.0 al 10.0. Sí, eso es algo muy importante. Entonces, numéricos podemos destacar el int, el big int, small int, tiny int, numeric, decimal, money, sí, small money y bit. Y números aproximados, por ejemplo, pueden ser un float o un real, ¿sí? Formatos de tipo fecha, date, o datetime, o small datetime, datetime 2, time, datetime offset, de tipo de texto, char, varchar, text o endtext o otros, ¿sí? Binarios, binary, binary, image, ¿sí? Podemos guardar datos de tipo de imagen, ¿sí? Eso es importante. Otros tipos de datos que podemos guardar son datos de tipo cursor, hierarchy ID, row version, XML y table, ¿sí? Eso es algo muy interesante. No voy a entrar en mucho detalle, pero sí te dejo un enlace de interés acá para que lo puedas seguir investigando. Es recomendable que se diseñe el modelado de las tablas que forman parte de nuestra base de datos para poder saber qué las relaciones tendrán entre las entidades en sí, ¿sí? Vamos a ver que una base de datos no solo tiene una tabla, tiene varias, ¿sí? Y entre ellas se relacionan, ¿sí? A través de columnas, ¿sí? Vamos a tener datos en una columna que se relacionan en datos de otra columna de otra tabla, ¿sí? Y ambos tienen que tener el mismo tipo de dato. Por eso es importante saber qué tipo de datos le vamos a asignar, ¿sí? Las opciones que tenemos para crear una tabla, ¿sí? Con las herramientas de SQL Server son iguales que las mismas para crear una base de datos. Podemos crearla con las herramientas que tiene el SQL Server, ¿sí? Y también las podemos crear por comando, ¿sí? Esto se llama comando de tipo DDL, ¿sí? Estos comandos de tipo DDL son de definición, no te olvides, ¿sí? Para crear una base de datos, ¿sí? En SQL Server, por comando, utilizas el statement create table, nombre tabla, entre paréntesis tienes que poner el nombre de la columna y luego el tipo de dato, ¿sí? Y para eliminar una tabla puedes utilizar el drop table, ¿sí? Cada tabla puede entrar con sus propias columnas, ¿sí? Entonces, para modificar una tabla y quisiéramos agregar una columna, vamos a ver los comandos alter table, nombre tabla, add, el nombre de la columna y el tipo de datos, ¿sí? Si te das cuenta, lo único que estamos haciendo acá es decirle, ah, ya mira, acá estamos creándola, acá estamos borrándola y acá estamos modificándola, ¿sí? Ahorita vamos a ver en práctica que va a ser mucho más sencillo, ¿sí? Eh, Vamos a hacerlo de una vez. Vamos a crear una nueva base de datos. Vamos a darle un nuevo query. Vamos a sacar acá. Create database sesión 03. Vamos a darle a ejecutar y mira, ya se creó. Vamos a refrescar acá nuestra base de datos. Y ahí está sesión 03. Nuestra base de datos, si ya sabes, se crean con los archivos que vimos la semana pasada. Acá no tenemos ninguna tabla. Vamos a crear una tabla acá rápidamente. New table. Y mira, vamos a ponerle una columna que se llame ID. Acá le vamos a poner, por ejemplo, que esta columna ID va a ser entera. Y acá te pregunta si permite valores nulos o no. Vamos a decirle que no acepte valores nulos. Vamos a darle guardar. Y acá le vamos a poner el nombre de la tabla. TV
test. Vamos a darle OK. Vamos a refrescar. Y deberíamos de poder ver nuestra tabla TBTest. Para poder seleccionar todos los registros, le damos clic derecho aquí. Vamos a darle Select Top 1000. Y deberíamos de poder ver la columna ID. Entonces, no hay mayor registro, por eso no se está listando nada, ¿sí? Y eso significa que hemos podido crear nuestra tabla sin mayor problemas. Esta es con la técnica que hemos optado con las herramientas de SQL Server, ¿sí? Ahora, ¿qué necesitamos? Imagínate que necesitáramos crearla a mano. Significa que vamos a crear la base de datos, ¿sí? No, nos vamos a crear la tabla, vamos a borrarla aquí, darle a borrar. ¿Y ahora qué significa? Vamos a crear nuestra tabla, ¿sí? Por comando. Entonces vamos a darle New Query. Asegúrate siempre de estar utilizando la base de datos adecuada. Le das un Use y acá le das un Go para poder utilizarla. Vamos a poner Create Table. Vamos a hacer el ejercicio. Create Table. TB Test. Vamos a crear acá el campo ID de tipo entero. Vamos a dar a ejecutar. Y mira, se completó. Dice que ya está creada porque se debe haber quedado en memoria. Sí, pero ahorita ya está creada. Expandimos las columnas y acepta nulos. No hay mayor problema. Entonces si queremos eliminar esta columna, vamos a ponerle... No, ¿cuál era el siguiente ejemplo? Vamos a ver. Eliminar la base de datos. Vamos a hacerle un drop database. Drop database, drop table. Drop table, tbtest. Lo borramos y el comando funciona sin mayor problema. Para alterar una columna, tenemos estos ejercicios, ¿sí? Vamos a darle crear nuevamente. Vamos a dar un alter table. Alter table, tbtest. Y vamos a ponerle un add column, ¿sí? Y vamos a ponerle new column. Acá el add solo acepta el nombre, no acepta el column, ¿sí? Add column. Y vamos a ponerle, no sé, test, ¿no? Texto o descripción, ¿no? Y vamos a poner acá que va a ser un varchar de 30. Vamos a ver que ya se alteró la tabla. Vamos a hacerle un select para comprobar. TV test. El select from es para revisar cuáles son los registros, ¿sí? Ahorita no estamos tan enfocados en los registros, sino en la definición. Aquí podemos ver que no hay mayor problema. Se alteró la tabla. Ahora podemos ver que está la descripción. Ahora vamos a alterarla una vez más. Ahora en vez de agregar una columna, vamos a modificar la columna. Alter column. ¿Sí? Ya no va a ser de 30. Vamos a refrescar acá. A la tabla, clic derecho, refresh. Vamos a expandir las columnas. Vamos a ver que es de 30. Y ahora vamos a actualizarla y que quede con valores de 50. Si yo refresco esta tabla, actualizo las columnas, ahora es de 50. ¿Y qué pasa si yo no quiero esta columna? Puedo darle drop column. Y vamos a darle alterar. Vamos a refrescar la tabla. Refresh. Y vamos a ver que ya no existe la tabla. Muy bien. Este es un ejemplo cómo se hace programáticamente. ¿Sí? No te olvides que eso es lo que estaba haciendo solo esta sesión. Y ahora vamos a ver el ejercicio de la semana. Que básicamente te dice esto. Vamos a darle un nuevo query. Y dice, crea nuevamente la base sesión 3, que ya está. Utilizando los comandos de creación, ¿sí? Crear la tabla de usuarios con las siguientes columnas. ID, que debe ser valor entero. DNI, que debe ser de tipo cadena. Fecha de nacimiento. Sexo de tipo carácter. Nombre. Apellido materno, apellido paterno. Y luego te dice que deberías de crear la columna email con el tipo de cadena 50, modificar la columna email de tipo cadena 80 y luego eliminar la columna email. Vamos a crear la tabla, create table. ¿Sí? Vamos a ponerle la tabla usuarios. ¿Sí? Vamos a ponerle que es la columna ID, ¿sí? Que es de tipo entero, int. Luego vamos a poner la columna DNI,
que dice que es de tipo cadena, sería un varchar, ¿sí? ¿Por qué varchar o char? El char te va a exigir, ¿sí?, que utilices en cada registro los 8 caracteres, sí o sí. Aún así sean ceros, te va a permitir poner ceros al inicio, ¿sí? Pero es de tipo carácter, te va a exigir que pongas sí o sí 8 caracteres. En comparación con el varchar, que tú puedes poner 4 o 5 caracteres, pero no más de 8 caracteres. Y también lo va a permitir. Entonces vamos a poner el DNI char de 8. Fecha de nacimiento, fecha nacimiento. Vamos a ponerle un daytime, ¿sí? Porque es una fecha de nacimiento. Sexo, ¿sí? Que le vamos a poner un char de 1. Vamos a ponerle nuestro nombre, que va a ser un varchar de tipo 30, porque tú puedes llamar Pepito, Juancito, Felipito, ¿sí? Y no vas a tener 30 caracteres, pero ¿qué pasa si te llamas, no sé, Chimpandolfo? Entonces puedes llegar a tener 20 caracteres en tu nombre, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Saber que tienes un máximo, pero no tienes que utilizarlos todos. Esa es la gran diferencia entre un char y un varchar. Ya tenemos el sexo, el nombre. Ahora vamos a poner el apellido paterno. Va a ser cadena varchar de 80. Y luego vamos a poner el apellido materno, que también va a ser de 80 caracteres. Vamos a darle a ejecutar. Se creó la tabla. Ahora, vamos a hacerle un select a esta tabla. TV a la tabla de usuarios. Y vamos acá a ver todas las columnas que tenemos, ¿sí? Tenemos todas nuestras columnas que hemos agregado sin mayor problema. Si quisiéramos ver, ¿sí?, la información de esta tabla, podemos utilizar el comando sp help tabla usuarios. Vamos a ver qué nos sale. Nos va a salir el nombre de la tabla, quién es su owner, que es el DBO, qué tipo de datos es este objeto de base de datos usuarios, cuándo fue creado, cuáles son las columnas, ¿sí? Si es algo calculado, cuál es el tamaño, ¿sí? Cuál es la precisión, ¿sí? Si es escalable, si es null o no, si es nula o no, si existe valores nulos, esta tabla o no, ¿sí? Te está preguntando, este trim trailing blanks significa que puedes tener espacios al inicio o al final, ¿sí? Y cuál es el collation, que no voy a entrar en esos datos, que básicamente es el idioma en el cual se guarda. Identity son los valores autogenerados, ¿sí? Para la columna, se pueden generar valores autogenerados para una tabla, para su ID. Y demás datos que ya no voy a entrar en mucho detalle. Muy bien. Ahora, ¿qué nos pide el ejercicio? Nos pide también crear la columna email de tipo cadena. Entonces, vamos a generar acá el go y vamos a poner acá la tabla de usuarios, alter table, ¿sí?, usuarios, add, columna email, le vamos a ponerle cadena, es una cadena de 50, un varchar de 50, y vamos a ejecutar esto. Se creó satisfactoriamente. Vamos a hacer este select para ver si se ha agregado al final. Bien, se agregó. Vamos a ejecutar este sphelp nuevamente. Sí, se creó la columna email, no hay problema. Bien, ahora la vamos a cambiar. Vamos a ponerle acá, agregando, para hacer comentarios, un doble guión, agregando una nueva columna, ¿sí? Acá vamos a ponerle verificando que la nueva columna fue agregada. Acá vamos a ponerle editando la columna que fue agregada. Vamos a ponerle acá alter table, usuarios, alter column, email, y vamos a ponerle varchar de 80. Acá, si bien es cierto, la podemos verificar que la columna sigue ahí. Vamos a utilizar el comando sphelp, ¿sí?, para ver que se haya sido modificado.
Muy bien, acá puedes ver que el length ahora es de 80. Ya no es de 50, ahora es de 80. Muy bien, y ahora eliminando, eliminando la nueva columna. Muy bien, vamos a hacerle un drop, un alter table, drop column, y vamos a ponerle el nombre de la columna y el nombre de la tabla. Ejecutamos eso, dice que se ejecutó satisfactoriamente. Vamos a comprobar que fue eliminada. Vamos a hacerle un select y ya no la vemos. Si ejecutamos este cp-help, no la deberíamos ver acá. Muy bien, no se ve. Y ya sabes que si quieres eliminar una tabla, puedes utilizar el comando. Si quisieras eliminar la tabla creada, usas el comando drop table usuarios. Drop table y esto ya no debería existir. Si tú haces esto, esto no existe. Muy bien, esto tampoco deberías de poder encontrarlo porque es un invalid object. Muy bien, eso sería todo por hoy, muchachos. Hemos visto todo el concepto, ¿sí? De cómo crear una nueva tabla de base de datos, ¿sí? Cómo seleccionar todos los registros. Si bien es cierto, no hemos ingresado registros esta vez porque nos hemos enfocado en los comandos DDL de definición, ¿sí? Cómo verificar que la tabla fue creada y con qué atributos fue creado, ¿sí? Eso es importante. También hemos visto, ¿sí? Hemos visto cómo alterar la tabla, cómo agregarle una nueva columna. Hemos visto que con un select de esta nueva columna, ¿sí? Debería de salir listada, ¿sí? En esta nueva tabla. Cómo editamos una columna que fue agregada en caso necesitáramos cambiarle el tipo de dato, ¿sí? O cambiarle el tamaño, se puede cambiar. Eso no lo vas a ver con un select el cambio, pero lo vas a ver con un sp-help y vas a poder ver cómo cambió los datos. Si ya no necesitas una columna o quieres eliminarla, ¿sí? Le puedes hacer un alter table, drop column, ¿sí? Y cuando hagas el select ya no deberías de poder verla, ¿sí? Y por último, si ya no necesitas la tabla, hacer un drop table, ¿sí? Eso sería todo por hoy, muchachos. Si les gustó el video, no se olviden dejarle un like y compartirlo, que eso va a ayudar, ¿sí? A que más personas sigan creciendo en esta carrera de programación, ¿sí? Recuerda compartirlo, darle un like y suscribirte. Muchas gracias.